Lucas apenas miraba el reloj de vez en cuando mientras hojeaba el contrato por tercera vez, concentrado en cada detalle. Era casi Navidad, pero para él eso carecía de importancia. Lo que realmente contaba era que nada comprometiera su posición, y mucho menos algo tan trivial como las fiestas de fin de año. Frente a él, Julia, su asistente, esperaba pacientemente con una expresión algo preocupada. «Necesito que termines este contrato para antes de Navidad, Julia», dijo con voz autoritaria. «No quiero excusas. Este acuerdo es la prioridad». Ella respiró hondo, conteniendo la decepción. «Señor Lucas, yo prometí a mi abuela que pasaría la Navidad con ella. Iré a su casa en un pueblito lejano, pero puedo llevar el material conmigo». Él la interrumpió con un gesto brusco, sin interés en cualquier tipo de negociación. «No me importan tus compromisos familiares, Julia. Lo que quiero es el contrato listo y tus respuestas cuando las necesite, sin importar dónde estés». Ella asintió, visiblemente incómoda, y comenzó a reunir los documentos que tendría que llevar. Mientras observaba la cantidad de materiales que ella intentaba equilibrar, Lucas frunció el ceño. Su chofer ya se había ido, y él, orgulloso, no confiaba en servicios de transporte para algo tan importante. Soltó un suspiro exasperado. «Parece que tendré que llevarte hasta allá. Al menos eso garantiza que el trabajo llegue intacto». Julia lo miró, sorprendida. «¿Usted me va a llevar?» Él desvió la mirada, como si la idea lo incomodara profundamente. «No pienses que estoy haciendo un favor. Considera esto parte del trabajo». Sin más discusión, la llevó al auto y en pocos minutos ya estaban en la carretera. A medida que el paisaje urbano se transformaba en casas sencillas y campos cubiertos de nieve, Lucas se sentía cada vez más incómodo. Miraba alrededor con desdén, notando cómo aquellas pequeñas casas y pueblos representaban todo lo que despreciaba. La simplicidad, la falta de ambición, una vida limitada. Finalmente, al llegar al pueblo, divisó la casa de la abuela de Julia y no pudo contener un suspiro de desprecio. La casa, modesta, decorada con luces navideñas caseras y un árbol improvisado en la puerta, parecía sacada de una de esas historias de Navidad cursis que él nunca lograba comprender. Estacionó el auto y Julia bajó, siendo recibida por su abuela, doña Celeste, una señora de aspecto amable y sonrisa acogedora que lo incomodaba. Sin embargo, antes de que pudiera girar la llave en el encendido, la abuela de Julia miró hacia la carretera detrás de él, donde la nieve caía cada vez más densa. Su expresión se tornó preocupada. «Oh, no. Parece que la nevada empeoró. No se puede salir del pueblo hasta que limpien el camino». Lucas apretó los dedos sobre el volante irritado. Eso tenía que ser un error. ¿Cómo podía estar atrapado en un lugar tan sencillo, lejos de todo lo que él consideraba civilizado? Se volvió hacia Julia, buscando alguna forma de resolver la situación, pero los copos de nieve solo se acumulaban, bloqueando cualquier posibilidad de regreso. Julia notó su incomodidad y trató de ayudar. «Quizás sea mejor que espere a que la tormenta baje. Puede entrar. Mi abuela tiene un sofá cómodo». Él bufó contrariado. «No tengo otra opción, ¿verdad?». Al salir del auto, fue recibido por doña Celeste, quien lo condujo hacia adentro con el entusiasmo de quien recibe a una visita especial. Lucas se sentía cada vez más incómodo. Al cruzar la puerta, fue envuelto por un ambiente que detestaba. La casa estaba adornada con decoraciones navideñas hechas a mano. El aroma a galletas recién horneadas flotaba en el aire, y el ambiente de calidez humana le resultaba insoportable. La señora lo llevó hasta una butaca, y antes de que él pudiera rechazarla, puso una taza de té humeante en sus manos. «Siéntese, joven. Relájese un poco. Aquí celebramos la Navidad con paz y alegría».
Lucas miró la taza, disgustado, tratando de no mostrar cuánto le molestaba esa hospitalidad. Para él, aquel ambiente era asfixiante, lleno de sentimentalismos inútiles. Intentó disimular el desprecio mientras observaba las decoraciones sencillas, cada una más cursi que la otra. «Por aquí apreciamos todo esto», comentó doña Celeste sonriendo. «La Navidad es una época en la que realmente nos acercamos y somos agradecidos por lo que tenemos». Lucas solo asintió con un murmullo, pero internamente pensaba que todo eso era una pérdida de tiempo. Tenía en mente cosas mucho más importantes que celebrar algo que consideraba insignificante. Miró por la ventana, viendo la nieve acumularse y bloquear cualquier ruta de salida. Tragó su desagrado, aceptando que tal vez sería inevitable pasar más tiempo allí de lo que había planeado. Para él, estar en ese lugar modesto era un castigo, un recordatorio de todo lo que siempre evitaba. Lucas se instaló en la mesa de la pequeña sala, apartado de todo el ambiente navideño que impregnaba la casa. Intentaba concentrarse en la laptop y en los contratos que necesitaba revisar, pero la vibración del lugar y la conversación entre Julia y su abuela distraían su concentración. A diferencia de la frialdad que él asociaba con el trabajo, el entorno a su alrededor irradiaba calidez humana, algo que Lucas estaba acostumbrado a despreciar. Lanzó una mirada rápida a Julia, quien ayudaba a doña Celeste a decorar el árbol de Navidad con adornos sencillos y caseros. En otras ocasiones, él ni siquiera reparaba en Julia. Para él, ella era solo su asistente, eficiente y siempre discreta. Pero al verla ahí, riendo y compartiendo miradas cariñosas con su abuela, Lucas fue sorprendido por una sensación que no lograba identificar del todo. Era como si estuviera observando a otra persona, un lado de ella que nunca había notado. Desde lejos, Julia parecía envuelta en una alegría genuina, jugando con doña Celeste mientras ambas se esforzaban por ajustar las luces del árbol. Con cada risa de ella, él sentía una pequeña punzada de curiosidad, o quizás algo más. Aquella simplicidad que antes despreciaba comenzaba a adquirir otro tono al verla reflejada en su rostro. Aún así, Lucas permanecía cerrado, tratando de concentrarse en el trabajo cada vez que su mente comenzaba a divagar. Era absurdo, pensaba, perder el enfoque en medio de toda esa comezón navideña. Para él, nada de eso tenía sentido. Eran solo distracciones. Pero por más que intentara, no podía evitar que sus ojos se desviaran hacia Julia de vez en cuando. Ella lo sorprendió observándola en más de una ocasión, y sus miradas se cruzaban por breves segundos. Había algo en los ojos de ella, tal vez un brillo o una serenidad que él nunca había notado. Cada vez que eso sucedía, Lucas apartaba la vista, sintiéndose inquieto. Julia sonreía de regreso, como si notara su resistencia, pero no decía nada. «Señor Lucas», lo llamó Julia de repente, trayéndolo de vuelta a la realidad. «Mi abuela preparó un pastel de manzana. ¿Le gustaría probarlo?» Lucas miró el plato que ella le ofrecía, conteniendo una rebanada del pastel casero. Normalmente lo habría rechazado sin dudar, pero algo en el tono de su voz lo hizo vacilar. Tomó el plato, murmurando un agradecimiento rápido, mientras Julia volvía a ayudar a su abuela con más decoraciones. Mientras comía el pastel, sorprendiéndose por el sabor a pesar de no querer admitirlo, continuaba observándola desde la distancia, sin poder involucrarse. Julia parecía genuinamente feliz, algo que Lucas no lograba comprender. ¿Cómo alguien podía estar satisfecho con tan poco? Esa casa, esa vida tan limitada. Pero al verla interactuar con doña Celeste, se preguntó si la verdad no era precisamente lo opuesto. Julia no parecía limitada. Al contrario, estaba radiante. Lucas apartó la vista y respiró hondo, volviendo los ojos a la laptop, tratando de convencerse de que nada de eso importaba.
La verdad, sin embargo, era que se sentía extraño. Había algo en esas miradas cruzadas y en la ligereza de Julia que lo inquietaba, como si estuviera presenciando una realidad de la que siempre se había mantenido distante, pero que de alguna manera ahora lo atraía. En un momento, escuchó a doña Celeste comentar con Julia sobre la falta de una estrella para la punta del árbol. Julia tomó una estrella antigua que su abuela guardaba y se subió en un pequeño banco para colocarla en la punta. Lucas, sin querer, sonrió al verla equilibrarse torpemente. Había una naturalidad en todo lo que hacían, algo simple y alejado del mundo de apariencias en el que él vivía. Julia, al terminar de poner la estrella, bajó y lo miró, sorprendiéndolo una vez más observándola. Esta vez, él no desvió la mirada de inmediato, sino que la sostuvo por un instante antes de retomar su actitud fría. Aún así, el momento lo dejaba con una sensación extraña, algo que se negaba a nombrar. Mientras la noche avanzaba y la tormenta de nieve se intensificaba, él intentaba concentrarse en su trabajo, pero inevitablemente su mirada se volvía hacia Julia. Había algo magnético en aquella escena de simplicidad que, a pesar de sí mismo, no podía ignorar. Él simplemente asintió, como si aquello fuera una mera formalidad, pero la verdad era que las palabras de ella lo tocaban de una manera que él no admitiría. Lucas cerró la laptop y se recostó en la silla, observando la casa a su alrededor. Por primera vez, consideró que tal vez había algo en esa sencillez, algo que aún no comprendía. Aunque se mantenía cerrado y distante, una pequeña curiosidad comenzaba a surgir. Lucas se sentó en un rincón de la sala, con la laptop cerrada a su lado, pero por primera vez sin el impulso de abrirla. El suave sonido de las risas y el calor del ambiente parecían invitarlo a participar, y él, a pesar de sí mismo, comenzaba a bajar la guardia. Observaba a Julia y a su abuela organizando la mesa para la cena con la naturalidad de quienes llevan años haciéndolo. Había una armonía y un cariño que Lucas nunca había presenciado en su propia casa. Recordó las navidades de su infancia, siempre llenas de opulencia, mesas abundantes y regalos caros. Sus padres contrataban a todo un equipo para decorar la mansión, y los invitados importantes desfilaban por la casa con atuendos impecables. Sin embargo, esos momentos eran fríos. Las miradas de sus padres nunca se cruzaban, y la máxima interacción familiar era un brindis formal, cada quien cuidando de su imagen y reputación. Nunca había sentido ese calor que ahora llenaba toda la casa de doña Celeste. Lucas miró a Julia y a su abuela, sintiendo una punzada de nostalgia por algo que nunca había tenido. La forma en que se trataban, con un afecto genuino y una complicidad silenciosa, despertaba en él una curiosidad inquietante. Comenzaba a darse cuenta de que la Navidad que él siempre había conocido, rodeada de lujos y ostentación, no era más que una formalidad vacía. De aquí había una sencillez que lo desconcertaba, pero también algo más, un sentimiento de pertenencia y unión que jamás había experimentado. Julia se le acercó con una sonrisa acogedora. ¿Le gustaría acompañarnos en la cena, señor Lucas? Él dudó, pero la sonrisa de ella era sincera, sin la formalidad o distancia a la que estaba acostumbrado. Tal vez, murmuró sorprendido consigo mismo al no rechazar de inmediato. Algo en él realmente quería ser parte de ese momento. Doña Celeste sonrió y le hizo un gesto para que se acercara a la mesa. Venga, Lucas, sé que no está acostumbrado a una cena tan sencilla como esta, pero espero que la disfrute. Él dio un paso hacia la mesa, observando los platos simples y la forma en que todo estaba dispuesto con cuidado. Era completamente diferente de las cenas lujosas e impersonales que conocía. Sintió un leve malestar, pero también una extraña sensación de comodidad que no podía explicar.
Se sentó junto a Julia, quien lo miró con un brillo en los ojos. La cena fue servida, y Lucas probó un poco de cada platillo. A diferencia de los banquetes extravagantes a los que estaba acostumbrado, ese sabor sencillo y casero tenía algo que no podía definir. Era como si, por primera vez, estuviera participando en algo auténtico, algo sin la máscara de superficialidad que rodeaba su rutina. Mientras comían, doña Celeste comenzó a compartir historias de navidades pasadas, y Lucas se encontró escuchándola con atención. Hablaba de momentos difíciles, pero siempre con una sonrisa o un recuerdo cariñoso que hacía sonreír a Julia. Notó cómo Julia escuchaba cada palabra con respeto y afecto, lo cual lo llevó a reflexionar sobre su propia relación con su familia. En su casa nadie compartía recuerdos. Las interacciones eran solo eventos sociales para mantener las apariencias. En un momento, Julia lo miró, sus ojos brillando con una pregunta silenciosa. ¿Tiene usted algún recuerdo de Navidad que sea especial? Lucas dudó, sin saber bien cómo responder. Su mente recorrió las Navidades de su infancia, pero lo único que encontró fueron recuerdos de fiestas frías y llenas de ostentación, sin ningún significado real. En realidad, no, respondió, sin ocultar la amargura. Las Navidades en mi familia siempre fueron sobre el lujo y las apariencias. Todo muy bonito por fuera, pero vacío. Julia sonrió, como si comprendiera más de lo que él estaba dispuesto a admitir. Aquí, la Navidad nunca ha sido sobre lo que tenemos, sino sobre a quién tenemos. Cada año mi abuela se encarga de recordárnoslo. Doña Celeste asintió, completando las palabras de su nieta. Los regalos materiales pueden ser buenos, pero el verdadero regalo es estar con las personas que amamos. Eso es lo que llena el corazón. Lucas desvió la mirada, sintiéndose levemente incómodo. Había una verdad en las palabras de doña Celeste que no podía ignorar, pero admitirlo significaría enfrentar su propia vida y los valores que siempre había priorizado. Sin embargo, algo dentro de él comenzaba a ceder. Por primera vez, sentía un deseo genuino de formar parte de aquel momento en vez de solo observar. La conversación continuó, y él se encontró riendo con una broma de doña Celeste. Julia lo miraba de forma diferente, como si notara que él, poco a poco, estaba permitiéndose abrirse. Ella extendió la mano, y sin darse cuenta, él hizo lo mismo. Sus dedos casi se tocaron antes de que él, desconcertado, retirara la mano rápidamente. El sentimiento que comenzaba a surgir por Julia lo impulsaba a quedarse ahí, aunque fuera con algo de recelo. Observaba su sonrisa, la manera en que su rostro se iluminaba con cada palabra de su abuela. Comenzaba a ver un lado de ella que nunca había notado antes. Había algo especial, una ligereza y autenticidad que lo atraían. Más tarde, mientras doña Celeste preparaba un té, Julia se sentó junto a Lucas, manteniendo su mirada en él, sin decir palabra. Él, aunque cauteloso, no apartó la vista. Esa cercanía y el silencio de ella eran desconcertantes, pero algo lo mantenía ahí, incapaz de alejarse. «Espero que no se sienta incómodo», susurró ella. Él suspiró, finalmente admitiendo. «Para ser honesto, todo esto es diferente, pero tal vez sea el tipo de diferente que necesito». Julia sonrió, y la expresión en su rostro, tranquila y acogedora, hizo que Lucas comprendiera que tal vez esa era la Navidad más significativa que había tenido. Sin regalos costosos, sin lujos ni apariencias, había una felicidad genuina que nunca había sentido. Por primera vez empezaba a entender el verdadero espíritu de la Navidad, y junto a Julia esa comprensión parecía cobrar aún más sentido. A medida que la noche avanzaba, Lucas se sentía cada vez más intrigado por ese ambiente que poco a poco comenzaba a cambiar su perspectiva sobre lo que realmente importaba.
Julia y doña Celeste conversaban alrededor de la mesa, compartiendo historias y risas, y él se permitía absorber un poco más de esa atmósfera familiar y acogedora. Era como si estuviera descubriendo un mundo nuevo, uno que siempre había estado al alcance, pero que él nunca se había dado la oportunidad de conocer. Cuando la cena terminó, Julia y doña Celeste empezaron a recoger la mesa, y Lucas, sin saber muy bien por qué, se levantó para ayudar. Doña Celeste sonrió, sorprendida, pero no dijo nada. Solo le entregó algunos platos para que los llevara al fregadero. Él aceptó el gesto sin comentarios, pero internamente sentía algo diferente. Era un acto pequeño, pero para él, esa sencillez resultaba extrañamente liberadora. Más tarde, mientras se lavaba las manos en el fregadero de la cocina, Lucas escuchó a doña Celeste llamar a Julia para conversar en la sala. Regresó a la sala discretamente, escuchando el suave tono de la conversación entre ambas. Doña Celeste le preguntó a Julia cómo iban las finanzas y con un leve suspiro, Julia respondió con cierta incertidumbre. «No es fácil, abuela», confesó Julia. «Con mi trabajo de asistente cubro nuestros gastos, pero están los medicamentos y además el alquiler subió este año. No quiero que te preocupes, pero algunas cosas se han complicado». Lucas se detuvo, escuchando en silencio, sin que ellas notaran su presencia. Siempre la había visto como su asistente eficiente y decidida, pero nunca se había detenido a pensar en lo que había detrás de esa sonrisa calmada y profesional. La revelación sobre sus dificultades económicas lo sorprendió y por primera vez sintió un nudo en el pecho. Julia continuó, tratando de calmar a su abuela. «No te preocupes, siempre encuentro una manera. Tal vez consiga algún trabajo temporal después de las fiestas, algo que me ayude a equilibrar las cuentas». Doña Celeste le tomó la mano, con una mirada llena de gratitud. «Eres muy fuerte, Julia. Sé que estamos pasando por tiempos difíciles, pero eres un regalo para mí. Gracias por todo lo que haces, nieta mía». Las palabras de la abuela tocaron profundamente a Lucas. Siempre había valorado el trabajo y la eficiencia de Julia, pero ahora veía que, detrás de esa postura profesional, había alguien que cargaba con responsabilidades y desafíos mayores de lo que él jamás hubiera imaginado. A diferencia de él, quien siempre había tenido todo, Julia luchaba para mantener su vida y la de su abuela con dignidad, aún sin los lujos que él consideraba indispensables. Por un momento, sintió una leve vergüenza de sí mismo. Todas las veces que la había presionado en el trabajo, jamás se había detenido a pensar en lo que ella vivía fuera de la oficina. Siempre enfocado en su propia ambición, Lucas nunca se había preocupado por las personas que trabajaban para él, como si fueran piezas de una máquina que existía solo para servirle. Pero ahí, en esa pequeña sala, empezaba a ver las cosas de otro modo. Al darse cuenta de que él estaba cerca, Julia le lanzó una mirada de sorpresa. Había una mezcla de vergüenza y vulnerabilidad en su rostro, pero en lugar de desviar la mirada, ella sostuvo la suya por un momento, como esperando alguna reacción. Lucas sintió una ola de compasión que no estaba acostumbrado a experimentar. Quería hacer algo para ayudarla, pero sabía que cualquier acto apresurado podría interpretarse como lástima, algo que probablemente heriría el orgullo de ella. Volvió a la mesa tratando de actuar con naturalidad, y doña Celeste se acercó nuevamente. «Lucas, sé que eres un hombre ocupado, pero te agradecemos por estar aquí con nosotros esta noche. Es bueno ver que hasta los más ocupados pueden desacelerar para disfrutar de la Navidad». Él sonrió ligeramente, algo incómodo. «Yo creo que tal vez nunca había entendido realmente lo que significa tener una Navidad como la de ustedes». Julia lo miró, y sus miradas se cruzaron de nuevo. Por primera vez, Lucas sintió que había algo más allá del profesionalismo en esa mirada compartida.
ella también parecía notar algo diferente en él, un cambio que incluso él mismo comenzaba a reconocer. Entonces, la abuela le puso una mano en el hombro con una sonrisa amable. Las cosas más importantes, Lucas, no son complicadas. La Navidad es solo una excusa para estar juntos, para dar gracias por lo que tenemos y por las personas que nos rodean. Sé que no es lo que estás acostumbrado, pero espero que te deje un recuerdo especial. Él asintió, sintiendo que una nueva perspectiva empezaba a formarse en su mente. Observó a Julia y doña Celeste, tratando de absorber cada detalle de ese momento, como si estuviera redescubriendo el verdadero sentido de la Navidad, un significado que hasta entonces nunca había conocido. A medida que avanzaba la noche, Julia se acercó a él, algo dudosa, y lo invitó a dar un breve paseo afuera. La nevada había disminuido y el cielo estaba despejado con estrellas brillando sobre el paisaje blanco y tranquilo. Lucas aceptó la invitación y ambos salieron juntos, caminando lado a lado en silencio. La calle estaba silenciosa y el sonido de sus pasos sobre la nieve era el único ruido. Lucas sentía una calma que no experimentaba desde hacía mucho tiempo, una paz que contrastaba completamente con el ritmo frenético de su vida habitual. Al mirar a Julia, percibió una serenidad en su rostro que lo fascinaba. «Gracias por dejarme compartir esta Navidad con ustedes», murmuró él, sin estar seguro de por qué sentía la necesidad de agradecer. Julia sonrió, mirándolo con una ternura que contrarrestaba el frío de la noche. «Creo que todos tenemos algo que aprender sobre la Navidad, Lucas. Para mí es gratitud y amor. Quizá para usted sea descubrir algo nuevo sobre lo que realmente importa». Él no respondió de inmediato, pero algo en esas palabras lo hizo reflexionar profundamente. Julia representaba todo lo que siempre había ignorado, una vida basada en valores que él siempre había despreciado. Sin embargo, a su lado, comenzaba a preguntarse si, tal vez, lo que realmente importaba estaba ahí, en la sencillez, en el amor familiar y en la bondad que ella mostraba diariamente. Al regresar a la casa, Lucas sintió que algo había cambiado dentro de él. Por primera vez deseaba saber más sobre esa vida, esa felicidad descomplicada que apenas comenzaba a vislumbrar. Y, al observar el rostro sereno de Julia bajo las luces de la casa, sintió un deseo sincero de formar parte de esa alegría. La mañana de Navidad trajo una luz suave a la casa de doña Celeste, iluminando los adornos y el modesto pino que decoraba la sala. Con una sonrisa cálida y sus manos cuidadosas, doña Celeste preparaba una canasta llena de pequeños regalos hechos a mano para repartir entre los vecinos y los niños del pueblo. Lucas, observando a la distancia, se ofreció a ayudar, algo que él mismo no entendía bien, pero sintió el impulso de hacerlo. «Cada regalo lleva un recuerdo y un deseo», explicó doña Celeste, colocando en manos de Lucas una bolsa con dulces caseros. «Es una manera de compartir un poco de nosotros con los demás». Lucas sostenía la bolsa con cierto cuidado, reflexionando sobre el significado de esa entrega. Al lado de Julia, fue de casa en casa, observando cómo las personas los recibían con sonrisas y abrazos, aceptando los regalos con una gratitud genuina. Para él, aquello era una revelación. Nunca había experimentado el acto de dar sin esperar nada a cambio. Aquellos presentes tan sencillos tenían un valor mucho mayor que cualquier cosa material. Al final del recorrido, se sentaron juntos en un banco cubierto de nieve, con la canasta ahora vacía entre ellos. Lucas miró a Julia, sintiendo que había algo que quería compartir, una parte de sí mismo que siempre había preferido mantener oculta. «En mi infancia la Navidad nunca fue así», comenzó, su voz más suave y lejana. «Los regalos siempre eran caros, pero nadie realmente parecía importarles. Todo era sobre mantener las apariencias, mostrar la riqueza de la familia.
pero en el fondo siempre me sentí solo. Julia lo observaba en silencio, con una mirada acogedora que parecía invitarlo a continuar. Él respiró hondo, sintiéndose vulnerable, pero al mismo tiempo aliviado de finalmente hablar sobre eso. Mi madre siempre estaba ocupada con eventos y mi padre, bueno, solo le importaba el trabajo y la imagen que proyectábamos ante los demás. Para ellos, la Navidad era solo otra oportunidad para presumir. En el fondo, deseaba algo sencillo, como lo que vi aquí hoy, algo verdadero. Ella asintió, comprendiendo la profundidad de lo que él decía. A veces es difícil abrir el corazón, especialmente cuando la vida nos enseña a protegernos. Lucas desvió la mirada incómodo, pero Julia tocó suavemente su mano, animándolo a continuar. Creo que siempre he tenido miedo de abrirme emocionalmente, de mostrar quién realmente soy, confesó. Tal vez sea el miedo a ser rechazado o a no ser suficiente. Ella le apretó la mano sonriendo. Lucas, todos cargamos con miedos, pero lo que realmente importa son los pequeños gestos, esos que vienen del corazón. La gente aquí no necesita regalos costosos. Lo único que desean es sentir que son importantes, que forman parte de algo. Lucas la miró absorbiendo esas palabras como si fueran una revelación. Sintió que allí, junto a ella, no necesitaba ocultar nada. Julia lo veía de una forma que nadie jamás había hecho, aceptando sus fallas y temores sin juzgarlo. El silencio entre ellos se llenó de una tensión leve pero intensa, un ambiente de complicidad que los envolvía en un momento que parecía suspendido en el tiempo. Mientras sus miradas seguían conectadas, Lucas sintió una atracción que lo acercaba a ella, como si el espacio entre ambos desapareciera. «Julia», murmuró él, casi sin darse cuenta. Él se inclinó un poco, con los ojos fijos en los de ella, sin apartar la vista, y por un instante todo pareció alinearse. Era como si estuviera a punto de cruzar la última barrera que lo separaba de algo real, algo que siempre había buscado sin saberlo. Sin embargo, un pequeño ruido de la casa los interrumpió y rápidamente se apartaron, algo avergonzados, pero con sonrisas en los rostros. La magia del momento se había roto, pero la conexión entre ellos parecía más fuerte. Julia, tratando de ocultar el rubor en sus mejillas, rió suavemente. «Creo que deberíamos regresar. Mi abuela debe estar esperándonos». Lucas asintió, sintiendo el corazón latir más rápido de lo habitual. «Sí, claro. Vamos». Mientras caminaban de regreso a la casa, Lucas sentía una nueva esperanza creciendo dentro de él. Una sensación de que, tal vez, finalmente había encontrado lo que tanto buscaba. Y, junto a Julia, esa esperanza parecía aún más real. De vuelta en la casa de doña Celeste, Lucas y Julia entraron riendo suavemente, aún sintiendo la cercanía y el recuerdo del casi beso bajo el muérdago. El calor de la sala parecía aún más acogedor ahora, y doña Celeste los recibió con una sonrisa pícara, como si supiera exactamente lo que había sucedido entre ellos. Mientras se acomodaban alrededor de la mesa para una merienda ligera, Lucas notó lo cómodo que se sentía allí. Algo en su interior, antes pesado y rígido, parecía haberse disuelto. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía realmente presente, sin la necesidad de mantener una postura rígida y el control sobre todo. Después de la merienda, doña Celeste trajo una pequeña caja envuelta en papel colorido. «Lucas», dijo, extendiéndole el regalo, «es un obsequio sencillo, pero espero que lo aprecies». Él tomó el paquete, sorprendido y conmovido. «Gracias, doña Celeste. Yo realmente no sé qué decir». Al abrir el presente, encontró un pequeño adorno navideño en forma de estrella, hecho de madera y pintado a mano. La sencillez del regalo lo emocionó de una manera que no esperaba.
En su vida, estaba acostumbrado a recibir regalos caros y sin significado, pero esa pequeña estrella representaba algo mucho más profundo. Viendo la emoción en su rostro, Julia sonrió y le tocó suavemente la mano. Mi abuela ha hecho estos adornos durante años. Esta estrella simboliza esperanza, un nuevo comienzo. Lucas la miró, sintiendo una gratitud profunda y sincera. No sé cómo agradecerles. Este es, sin duda, el regalo más significativo que he recibido. Doña Celeste asintió con ternura. Siempre serás bienvenido aquí, Lucas. Creo que todos necesitamos un lugar donde podamos ser nosotros mismos. Espero que esta casa pueda ser eso para ti. Esas palabras llegaron a Lucas con una intensidad que no podía expresar. Durante tanto tiempo se había escondido detrás de la ambición y el éxito, sin darse cuenta de que la verdadera realización venía de algo mucho más simple y profundo. Aquella pequeña casa, con sus personas generosas y su Navidad llena de amor, había cambiado su perspectiva de vida. Sintiéndose con el deseo de corresponder, Lucas miró a Julia y doña Celeste. Yo creo que debo ser honesto con ustedes. Me he sentido profundamente conmovido por lo que he visto y vivido aquí. Me ha hecho darme cuenta de cuánto ignoraba el valor de los momentos sencillos de las personas a mi alrededor. Me gustaría ayudar, si me lo permiten. Julia frunció el ceño curiosa. ¿A qué te refieres, Lucas? Él respiró hondo, eligiendo bien sus palabras. Sé que ustedes pasan por dificultades económicas y sé que ha sido un esfuerzo enorme para ti, Julia, encargarte de todo. Me gustaría ofrecer un apoyo, algo que ayude a aliviar la carga de los gastos médicos y de lo que necesiten. Antes de que Julia pudiera responder, doña Celeste puso una mano gentil sobre la de él. Lucas, agradecemos tu gesto de corazón, pero debes saber que no esperamos nada más que tu amistad y compañía. Eso es lo que realmente nos da alegría. Lucas sintió el peso de esas palabras y asintió, respetando la humildad y dignidad de esas dos mujeres. Entiendo y respeto su decisión, pero sepan que siempre estaré a disposición cuando necesiten algo. Un leve silencio llenó la sala, y él se dio cuenta de lo especial que era ese momento. Era la primera vez que experimentaba la alegría de dar sin esperar nada a cambio, de estar con personas que lo aceptaban tal como era, sin juicios ni intereses. Julia lo miró, sus ojos transmitiendo una mezcla de gratitud y cariño. Se acercó y, tomando sus manos, le dijo en un tono suave: Lucas, nos has dado mucho más de lo que imaginas. Esta ha sido la noche de Navidad más feliz que hemos tenido. Él sonrió, sintiendo una ola de felicidad y plenitud que nunca había experimentado antes. Allí, junto a Julia, bajo la mirada cariñosa de doña Celeste, Lucas se sintió finalmente en paz. Julia abrió los ojos, sorprendida, mientras él continuaba con un tono sincero. Quiero ajustar tu salario a algo que realmente refleje tu esfuerzo y dedicación. Sé que esto no soluciona todo, pero quiero que tú y doña Celeste tengan más seguridad para que puedan cuidar de todo sin tanta preocupación. Julia lo miró emocionada, sin saber qué decir al principio. El aumento de salario significaba mucho más que una simple compensación económica. Era un reconocimiento genuino de su trabajo y su valor, algo que jamás habría esperado de él. Lucas, yo no sé cómo agradecerte, dijo ella con la voz entrecortada. Nunca imaginé que tú... Él sonrió, interrumpiéndola suavemente. No me llames señor ahora. Después de todo lo que hemos vivido en esta Navidad, creo que puedes llamarme Lucas. Ella rió, aún emocionada, mientras doña Celeste observaba la escena con una sonrisa satisfecha y llena de amor. Lucas se sintió profundamente conectado con esas dos mujeres,
como si finalmente hubiera encontrado algo por lo cual valía la pena luchar. No por estatus ni riqueza, sino por la felicidad y el bienestar de quienes realmente importaban. Sentado junto a Julia, Lucas sintió una paz que hacía mucho tiempo no experimentaba. En el calor de esa casa sencilla, bajo la mirada cariñosa de doña Celeste y al lado de Julia, se dio cuenta de lo plena que podía ser la vida, aún sin los lujos y ostentaciones que antes consideraba indispensables. Doña Celeste, con su manera tranquila y observadora, rompió el silencio finalmente. A veces, los regalos más valiosos no son los que compramos, sino los que damos de corazón. Ustedes dos, juntos, son prueba de ello. Lucas miró a Julia, y la sonrisa de ella reflejaba la ternura y admiración que él sentía. Allí, en la calidez de esa casa, supo que esa Navidad lo había cambiado todo. No solo sus ideas sobre lo que era importante, sino también la forma en que quería vivir de ahora en adelante. En la mañana siguiente, la suave luz del sol de invierno entraba por las ventanas, llenando la casa con un brillo delicado. Lucas sentía una mezcla de gratitud y nostalgia mientras se preparaba para partir. La tormenta había cesado y las carreteras estaban transitables de nuevo, pero algo en su corazón deseaba quedarse junto a Julia en ese hogar que ahora consideraba especial. Doña Celeste, con su sonrisa amable, lo observaba mientras él ayudaba a Julia a llevar unas maletas al coche. Sabía que esa Navidad había traído una transformación profunda en él y, antes de que se marcharan, se acercó con una expresión de ternura. «Lucas, fue un placer enorme tenerte aquí con nosotras», dijo, poniendo sus manos sobre las de él en un gesto cálido. «Recuerda que esta casa siempre tendrá las puertas abiertas para ti». Él sonrió, emocionado. «Gracias, doña Celeste. Jamás olvidaré todo lo que viví aquí y cuánto ha cambiado mi vida». Con un abrazo fuerte, doña Celeste se despidió de él y de Julia, quien prometió volver pronto. Finalmente, Lucas y Julia se acomodaron en el coche y él condujo en silencio por las calles tranquilas del pequeño pueblo. Aunque no dijeron una palabra, había una conexión palpable entre ellos, algo que parecía crecer y llenarlos con cada segundo. Al llegar a un punto más apartado, Lucas detuvo el coche y apagó el motor. Se volvió hacia Julia, quien lo miraba con una expresión suave y curiosa. Ambos parecían saber que había algo importante que necesitaban decir, algo que habían esperado demasiado tiempo para expresar. «Julia», comenzó él con una voz baja y profunda, «no sé bien cómo decir esto, pero esta Navidad lo cambió todo para mí. Estar contigo y con tu abuela me mostró un mundo que nunca supe que existía. Me di cuenta de que, por mucho tiempo, he estado buscando algo equivocado». Ella sonrió y él continuó con la mirada fija en la de ella. «Nunca he sido bueno para admitir mis sentimientos y probablemente tampoco soy muy bueno diciéndolo ahora, pero me enamoré de ti, Julia. Has traído algo nuevo a mi vida, algo verdadero. Ya no puedo imaginar mi vida sin ti». Julia, con los ojos brillantes, puso una mano delicada sobre la de él. «Lucas, tú también has cambiado mi vida. Desde el momento en que llegaste a nuestra casa, supe que había algo especial en ti, algo que quería conocer. Vi al hombre detrás de la frialdad, alguien más amable y cariñoso de lo que él mismo imagina». Lucas tomó su mano con firmeza, su corazón latiendo rápidamente y su mirada fija en la de ella, como si el tiempo se hubiera detenido. «Me enseñaste a ver lo que realmente importa, a entender el valor de los momentos sencillos, de los sentimientos sinceros. Y quiero pasar todos esos momentos contigo, Julia. Quiero construir una vida a tu lado. Quiero que cada Navidad, cada día, sea como este que tuvimos». Sus palabras eran sinceras, cargadas de un sentimiento que crecía en su pecho, y Julia sentía lo mismo. Con una sonrisa tímida y el corazón latiendo fuerte, ella respondió:
Yo también, Lucas. Quiero estar a tu lado. Quiero que vivamos esta felicidad que descubrimos juntos. Él la acercó suavemente, sus manos entrelazadas y sus rostros tan cerca que podían sentir la respiración del otro. El silencio entre ellos estaba lleno del sentimiento que habían guardado hasta entonces, un sentimiento que ahora desbordaba en cada gesto. Finalmente, Lucas se inclinó y sus labios se encontraron en el beso que ambos habían deseado. Fue un beso suave y profundo, cargado de todo lo que habían compartido y de la promesa de un futuro juntos. En ese momento, Lucas sintió que estaba exactamente donde debía estar, y Julia, por su parte, supo que había encontrado el amor que siempre había buscado. El beso duró lo suficiente para que ambos olvidaran el mundo a su alrededor, perdidos en esa conexión que ahora era la base de todo lo que deseaban para el futuro. Cuando finalmente se separaron, sus miradas seguían fijas una en la otra, con un entendimiento silencioso entre ellos. Sabían que ese momento era solo el comienzo de una vida plena y feliz juntos. Feliz juntos. Lucas encendió el auto nuevamente y con una sonrisa emprendieron el viaje, listos para comenzar un nuevo capítulo.